La palabra de Dios dice para nosotros esta mañana: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, estos dos versículos son los que vamos a meditar en esta mañana, aquí en nuestro último devocional de la semana, correspondiente a este día viernes. Damos gracias a Dios porque nos ha dado una semana repleta de bendiciones, en medio de la queja de muchos, en medio de la preocupación de muchos. Nosotros seguimos alabando y glorificando a nuestro Dios, en medio de una situación que sabemos de sobra que está controlada por Él. No hay ninguna cosa que sorprenda a Dios, porque Dios todo lo tiene ya bajo su control. Y Él conoce el final desde el principio. Además, Él es nuestro Dios. Y como vamos a ver en esta mañana, Él es nuestro Padre. Y es un Padre tan amoroso, y Él está al tanto de toda su creación, pero especialmente de sus hijos. Y debemos dar gracias a Dios que le tenemos, que contamos con Él, que no estamos solos, que Dios está con nosotros y está por nosotros. Su providencia, su cuidado y su provisión fiel es especialmente para su iglesia, es para los suyos. Así que damos gracias a Dios por esa confianza que tenemos, y si sufrimos y vamos a sufrir, no es como los que no tienen esperanza. El sufrimiento llega también al Hijo de Dios. De hecho, el sufrimiento es lo que describe también a un Hijo de Dios. Pero si el Hijo de Dios sufre, no sufre como los que no tienen esperanza. Si nosotros llegamos a sufrir, sufrimos, pero con esperanza. Bueno, que Dios bendiga la meditación de su palabra en esta mañana, y usted sea animado en su corazón, sea animado para buscar más al Señor, para amar más al Señor. Tenga usted un día feliz y un fin de semana igual feliz, confiando en el Señor y sirviendo al Señor. Bueno, vamos a considerar ahora que somos hijos de Dios. Ayer quedábamos extasiados con Juan, considerando el amor de Dios demostrado en su atrevimiento en adoptarnos en su familia. ¿Cómo es que Dios pudo atreverse a adoptarnos, a meternos a su familia? Nos admiró el ver que enviara a su Hijo amado a morir, no por gente buena, sino por gente mala como nosotros. Ha quedado dando vueltas en mi mente ese pasaje que leía el día de ayer, de Isaías 64, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, y todos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O qué manera de describir la depravación humana. Y es por esta clase de gente, es por esta clase de personas que Cristo murió. Pablo nos dijo también en Romanos 5, 7, que apenas osaría morir alguien por un bueno, pero no por un malo. No obstante, Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5 no solamente somos pecadores, sino que estamos enfermos, enfermos de maldad, enfermos de pecado. Eso es lo que describe la palabra débil, aun cuando éramos débiles y enemigos. Enemigos. ¿Quién va a morir por un enemigo? Enfermos de pecado, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Así nacimos. Esa fue nuestra condición cuando nacimos. Nacimos en pecado, enfermos y aborreciendo a Dios. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es la tercera descripción que hace Dios de nosotros en Romanos 5, aún con estas tres cualidades terribles. Cristo murió por nosotros. A eso se debe la admiración nuestra, a eso se debió la admiración de Juan. Pablo no se consideraba bueno tampoco. Él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En inglés dice, yo soy el jefe de los pecadores, the chief of sinners, el primero, el cabecilla, por así decirlo, de la banda maligna. Así se sentía Pablo. Bueno, si tú te sientes malo, pues ocupa el segundo lugar, porque Pablo ya agarró el primero. Dice, yo soy el cabecilla, el mero malo. Bueno, que sí era malo Pablo, ¿verdad? No era malo, era malísimo. No se dedicaba a andar asaltando y matando a cualquier clase de persona. Él solo buscaba asesinar a puros hijos de Dios, porque él pensaba que de esa manera estaba sirviéndole a Dios. Y su sueño dorado era barrer al mar Mediterráneo a cada cristiano que se encontraba y desaparecerlo de la escena, pensando que de esa manera agradaba a Dios, queriendo lograr que el judaísmo predominara en el mundo y el cristianismo desapareciera. Pero Cristo en su gracia lo alcanzó, se le apareció allá en camino a Damasco, en su gloria, resucitado, y lo convenció, ahí lo convirtió a él y lo hizo su apóstol. Por eso él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el número uno, yo soy el primero. Así es, Cristo vino a salvar solo a puros pecadores. Así que si alguno de estos me está escuchando y usted se siente lo más terrible de este mundo, una gente sucia, una persona vil, bueno, quiero decirle que usted califica para la salvación, porque usted está reconociendo que no es bueno. Jesús nunca negó su evangelio a los pecadores, de hecho a él le apodaron el amigo de los publicanos, el amigo de los pecadores. Con desprecio lo decían, ese hombre es amigo de los pecadores. Cristo sigue siendo amigo de los pecadores. Y él nunca despreció a la gente. Al contrario, él les ofreció el perdón, pidiéndoles que se arrepintieran. Bueno, él vino a salvar a puro pecador. Así que si usted se siente indigno y vil, usted califica. Usted puede recibir la vida eterna, usted puede salvarse, usted puede llegar a ser un miembro del cielo desde hoy, si así lo desea. Vino a salvar Jesucristo a puros pecadores. Vino a salvar y dar la vida a quienes estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, solamente agradando al mundo, agradando a la carne, haciendo la voluntad del espíritu de aquel que opera en el aire, es Satanás mismo, obedeciendo la voluntad del Dios de este mundo, de este sistema de maldad. Ahora las cosas han cambiado. Dios es nuestro Padre y Jesucristo se ha convertido en nuestro hermano mayor. Y así de santo como es nuestro Padre, Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Y así de santo como es el Señor Jesucristo, Él no se avergüenza de ser nuestro hermano mayor. Ah, qué hermano tenemos tan hermoso, tan santo, tan puro, tan perfecto. En Él no hay mancha, salpicadura alguna de maldad, de pecado. Él es todo hermoso y perfecto. Es glorioso. Cristo es nuestro hermano mayor. Y entre el Padre y el Hijo y la obra del Espíritu Santo nos han convertido en los favoritos del cielo. Gloria a Dios. Que su delicia no está con los ángeles, no está con los serafines y ni está con los querubines. Su delicia está con los hijos de los hombres. ¿Cuánto debió amarnos Dios entonces desde la eternidad? Y como les decía ayer, ¿qué fue lo que encontró Él en nosotros? ¿Qué pudo haber visto en nosotros para que le motivara a amarnos tanto? Cuando lo único que veía en nosotros era maldad, pecado, rebeldía, odio, desprecio por su palabra y por su persona. No, lo único que vio fue maldad y nos vio en una desgracia total, ya condenados por su santa ley. El veredicto final de su santa ley fue condenados a las llamas del infierno por toda la eternidad. Oh, si hubiéramos caído en ese lugar tan terrible de tormento, hubiésemos deseado como el rico por lo menos una gota de agua para calmar nuestra ansiedad, nuestra sed, o nuestra intranquilidad en ese lugar. Él decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque esta mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. Terrible situación. ¿En qué lugar van a caer todos aquellos que despreciaron la palabra de Dios, que siguieron despreciando a Dios y a su palabra toda su vida? Pues Juan nos suelta el tema de la adopción, de que Dios ahora ya nos ha hecho sus hijos. Su admiración es esta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, pues ahora Juan da por hecho y dice, somos hijos de Dios. Ayer nos quedábamos extasiados con Juan viendo todo esto, pero ahora continúa con el tema. Y vimos que este es el acto de Dios y es un acto soberano de Dios, a través del cual nos recibe como sus hijos y nos pone en calidad de hijos adultos con derecho a toda su herencia. Dios nos hace hijos, pero en calidad de hijos adultos. Él nos ha puesto en su familia. Él nos ha metido a su familia. Ahora somos miembros de su casa y de su herencia. Qué hermoso es esto. Saber esto. Esta doctrina de la adopción está ligada a otras doctrinas. Está ligada a la doctrina de la justificación, está ligada a la doctrina de la redención
Cuando hablamos aquí de esta doctrina gloriosa de la adopción, a través de la cual sabemos que somos ahora hijos de Dios y en calidad de hijos adultos, esta doctrina está ligada a la justificación, puesto que Dios solo recibe en su familia aquellos que han sido justificados en Cristo. Dios jamás pondría en su familia a un hijo de Satanás, ni siquiera lo haría así nada más, ¿no? Pero Él pone en su familia solamente aquellos que son declarados sin culpa, inocentes. En base a la justicia prestada de Cristo, el pecador ahora puede gozar de este gran privilegio. No es por nuestra propia justicia que nosotros logramos entrar a esta familia. No es porque somos buenos, no es porque dejamos de hacer esto o de aquello o hablar de cierta manera. Qué triste que hay personas que nunca se deciden a entregarse completamente al Evangelio. Se sienten tan indignos de hacerse cristianos, de entregarse a Dios, porque piensan que su maldad los va a rebasar toda la vida. Ellos razonan así. No, pues sí, yo hago mi entrega hoy. ¿Qué tal si mañana vuelvo otra vez a mis vicios y va a ser peor? Mi condenación va a ser mayor. Lo que estas personas no entienden es que si han de ingresar a la familia de Dios es porque Dios va a hacer un milagro en ellos antes de ingresarles a su familia. Les va a dar un corazón nuevo. Aquí ya estamos hablando de la regeneración. Va a quitar ese corazón incrédulo de piedra que aborrece, que desprecia a Dios, y Dios va a poner allí un corazón de carne, un corazón sensible, que ame a Dios. Y bueno, pues va a cambiar su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Ahora estamos hablando de la doctrina del arrepentimiento. Es ese cambio que Dios hace en el ser humano cuando Él lo convierte, cuando Él lo regenera. La persona se arrepiente de la vida que llevó y viene y depone todas sus armas de rebeldía, renuncia al yo, renuncia a sí mismo, renuncia al mundo, al pecado, al diablo, a todo lo que a Dios desagrada. Y Dios desde ese momento le da la fuerza, cambia todos sus instintos, van cambiando. La persona en lugar de amar al pecado empieza a amar la santidad, la vida nueva. Antes no quería ir a la iglesia, ahora desea estar en comunión con los hermanos. Antes quería estar escuchando música incorrecta, ahora quiere escuchar música que alaba a Dios y le bendice a Él también. Todo cambia. Este es el gran milagro de la conversión. Dios cambia todos los gustos de esta persona, de este hombre, de esta mujer. Es lo que no entienden los pecadores. Es el milagro que Dios hace. Lo que antes amábamos, ahora lo despreciamos, lo odiamos. Lo que antes odiábamos, ahora lo apreciamos y lo amamos. Miren el cambio que Dios hace. Usted puede llevar a un cristiano, puede intentar llevar a un cristiano al borde del precipicio, ¿verdad? Y aventarlo al pecado si usted pudiera, pero usted no lo va a poder lograr. Yo he retado a la gente, lléveme usted a tomar cerveza a una cantina, a ver si puede. Lléveme usted a una cantina si puede a escuchar música de Vicente Fernández. Lléveme usted a un salón de discos si quiere, donde hay las esferas esas y las paredes están negras y luces de colores y cuanta cosa. No va a poder hacerlo. Esos lugares a mí me dan asco. No los soporto. Tan solo con que me invites a una fiesta de cristianos, escucha lo que te voy a decir,
de cristianos y pongas la música a todo volumen, o me invites a una boda o a unos 15 donde hay una música a todo volumen, donde no se puede ni platicar, a mí se me hace tan incongruente el hecho de sentarme a una mesa con alguien, tenerlo de distancia a 30 centímetros y tener que gritarle para que me escuche. Eso se me hace tonto. Además de que la música no se puede escuchar a tantos decibeles porque provocan un problema en el oído, una afectación en el oído que será irreversible. Pero hay gente que ni razona siquiera de manera correcta. Y ahí están. Basta con que me lleves a una fiesta cristiana y me pongas la música a todo volumen, o que empiecen a poner música pagana para estarse deleitando ahí en cosas que no, yo me quiero ir. A veces me tienen que agarrar de la mano y decir, hey, no seas grosero, espérate, estoy desesperado. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues tengo una nueva naturaleza. Dios cambió mi corazón. Y de eso estamos hablando. Cuando una persona en verdad se convierte en hijo de Dios, Dios cambia su naturaleza. Quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. No erradica totalmente el pecado de esa persona, pero le da un nuevo ser, inserta un nuevo ser que no puede tocar el pecado. Y su Santo Espíritu entra a morar en él, está dentro de él desde ese momento de su conversión. El Espíritu Santo entra en esa persona. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19 dice eso. Y además el Espíritu está en nosotros. Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios vivir la vida mundana otra vez? Ahora, cierto es que hay cristianos que se descuidan, como todavía la naturaleza pecaminosa está allí, el pecado no se ha salido de él. Si se descuida e interrumpe su comunión con Dios, puede caer en los pecados más escandalosos y más groseros que puedas imaginarte. Pero eso es si el cristiano se descuida. Pero mientras esté el Hijo de Dios buscando al Señor, esté cerca de Él, leyendo la palabra diario, meditándola, buscando la comunión con Dios en oración y buscando la comunión con sus hijos, esta persona va a estar firme, esta persona va a estar fuerte. Entonces vea usted, esta doctrina entonces está ligada a todas estas otras doctrinas. Nosotros fuimos predestinados, dice Pablo a los Efesios en 1:5, Efesios 1:5, que fuimos predestinados para esto precisamente, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto viene de la soberanía de Dios. Él no predestinó a todos los seres humanos. Ahora hay quienes crujen sus dientes cuando oyen esta palabra, la palabra predestinación. Este acto de Dios soberano, a través del cual Él ha escogido a algunos hombres y mujeres, elementos del género humano, para Él, para que se salven de todo este río de humanidad que va rumbo a la condenación eterna. Dios decidió sacar de allí, escoger a algunos. Y de esto nos habla la doctrina de la elección y la predestinación. Dios nos ha escogido de entre todos los elementos del género humano a algunos para que se salven, no a todos. Y bueno, ese sentimiento dialéctico que hay en la gente, ese sentido
supuestamente correcto, humano de hacer las cosas, justo de hacer las cosas, les hace creer que sería injusto un Dios que seleccionara a algunos y que a los demás los dejara pasar de largo. La verdad, hermanos, es que si Dios nos hubiera dejado a nuestra propia suerte y no hubiera decidido apartarnos de entre todos los hombres y mujeres de este mundo para Él, pues todos nosotros nos hubiésemos perdido. Hubiésemos escogido la condenación. De esto nos hablan los reformadores cuando se habla de la esclavitud de la voluntad en ese libro tan tremendo que escribiera Martín Lutero. Nos habla de esto. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios por sí mismo, si no es Dios quien le busca, porque está depravado el ser humano y la única voluntad que tiene es para inclinarse al pecado, al mal y aborrecer a Dios y alejarse de Él lo más que pueda. El hombre así en su estado de depravación es incapaz de buscar a Dios, agradar a Dios por sí mismo. Créame que si usted y yo ahora podemos deleitarnos en Dios y podemos amar a Dios, es porque Él hizo una obra tremenda en nosotros y cambió todo, toda nuestra naturaleza, todo nuestro ser. Entonces, hay quienes ven esto como cosa injusta, pero bueno, Pablo así habla. No voy a leer todo lo que la Biblia dice ahorita con respecto a la elección y la predestinación, pero Dios es el que escogió. Y aquí en Romanos 8 presenta el caso de Jacob y Esaú. Y dice Pablo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué tremendo, ¿no? El primero que salió del vientre fue Esaú, pero el que recibió la bendición fue Jacob. Y no fue ni siquiera por disposición de Isaac ni de su esposa, fue por decisión de Dios. Todavía no había nacido, y como dice aquí, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió, ni Isaac ni Rebeca tenían nada que ver en esto. Era determinación de Dios para que se cumpliera el plan de Dios conforme a la elección, para que permaneciese. Dios ya lo había decidido y dijo, bueno, yo decidí amar al usurpador, decidió amar al tramposo, a Jacob, al mentiroso. Bueno, ¿cómo nos describe Jacob? Nos vemos en él, nos retratamos en él. Él nos salvó al bueno, salvó al malo y dijo, a este amé y a Esaú aborrecí. Bueno, a la gente eso le da rabia. ¿Cómo es posible? O todos hijos, o todos entenados, o todos coludos, o todos rabones, como dice el dicho. Pero bueno, aquí está, hermanos. Y ya que Pablo sabía que se iban a encender aquí las emociones, hace unas preguntas. Y la primera pregunta que hace, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde diciendo, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que a mí se me dé la gana. Ah, bárbaro. Qué tremendo es esto.
Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe por qué usted y yo estamos en el camino del Señor? Porque Dios así lo quiso. Dios quiso tener misericordia de usted y de mí. Oh, hermanos, tenemos ahora la naturaleza de hijos de Dios por la regeneración. Esta obra la hizo Dios a través de su Santo Espíritu. Nos hizo nacer de nuevo. Ahora tenemos el título y espíritu y el derecho a la herencia de hijos por adopción, escribió Matthew Henry en su comentario. Tenemos el título, el espíritu y el derecho a la herencia de hijos de Dios por adopción. Tenemos la naturaleza de hijos de Dios por la regeneración, el título y el espíritu y el derecho de la herencia de hijos por adopción. Matthew Henry. Termina la nota allí. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan. Hermanos, tenemos toda una idea, pero todavía no se ha manifestado. Todavía no lo hemos visto completamente. Todavía viene lo mejor. Hermanos, cuando entremos a ese lugar celestial va a ser grande nuestra admiración, y cuando la consumación de la salvación venga, nos vamos a quedar admirados todavía. ¿Qué hemos de ser? Bueno, ¿qué hemos de ser? Así dice el pasaje, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Pues seremos semejantes a Él en honor, en poder y en gloria. Tendremos un cuerpo glorificado semejante al suyo. Así dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Dice que esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Se los digo de memoria, pero se los voy a leer para que no me falle una sola letra. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oh, hermanos, un día vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorificado, resucitado del Señor Jesucristo. Será un cuerpo perfecto, perfecto. Dice Pablo a los colosenses, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermoso. Cuando Cristo, nuestra vida, ¿verdad que Cristo es nuestra vida? Cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya no habrá duda de nada. Qué glorioso va a ser ese día. ¿Se imagina usted cuando vea a Jesucristo? Imagínese usted cuando le veamos a Él. Oh, los hijos de Dios, anhelamos su venida. Anhelamos a ver a Cristo descender en esa nube. No va a llegar hasta la tierra, pero en esa nube nos va a recibir y nos va a llevar con Él.
Él así lo prometió en Juan 14. ¿Eh? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, qué cosa. Imagínense, Cristo tiene más de 2000 años preparando ese lugar y creo que le quedó muy bonito. Ah, hermanos, y vamos a disfrutar esas calles. Vamos a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a escuchar cantar en perfección a los ángeles en todos sus rangos. Y nos vamos a unir a la iglesia en su estado perfecto, adorando a nuestro Señor en la gloria de nuestro Padre. Híjole, eso me emociona. Eso emociona a los hijos de Dios. ¿Cuánto anhelamos ese día, hermanos? Ya no nos va a preocupar la enfermedad. No nos va a preocupar este virus para nada. No nos vamos a preocupar de muertos, no nos vamos a preocupar de contagiados, no nos vamos a preocupar de los dineros, de que ya se encarecieron los productos, de que cada vez gastas más y llevas menos a tu casa. No te vas a preocupar de nada porque vas a estar en perfección y no vas a necesitar nada. Una vez que veamos a Jesucristo, vamos a estar tan felices y radiantes que no vamos a acordarnos ya ni de nuestros problemas que pasamos en esta tierra. Lo único que vamos a hacer es glorificar a Dios por su gracia, por su misericordia, por toda una eternidad. Oh, gloria a Dios por su palabra que nos da ánimo en esta mañana. La verdad que esta semana nos ha estado animando la palabra de Dios. Y yo espero que en este devocional usted se esté gozando como yo. El Señor es misericordioso, es bueno. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora el malvado lo verá con el ceño fruncido. Él aparece como el Cordero de Dios. En Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista. En el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, el que escribiera también primera, segunda y tercera de Juan, nos presenta a Cristo como el Cordero inmolado, pero también lo presenta como el Cordero enojado. Y aquellos que vean al Cordero con el ceño fruncido van a pedir a las rocas que caigan encima de ellos para cubrirles de la mirada de aquel que está sentado en el trono. Oh, hermanos, el malvado va a ver el ceño fruncido de Cristo en el terror de su majestad y en el esplendor de su venganza, dijo Matthew Henry. Qué tremendo, ¿no? El malvado lo verá con el ceño fruncido en el terror de su majestad y en el esplendor de su venganza. Yo no quisiera ver a Cristo así. Yo lo quiero ver con el rostro sonriente, diciéndome, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quiero abrazarlo, quiero besar sus pies y decirle gracias porque derramaste tu sangre por mí, un vil pecador que solamente merecía tu desprecio y ser arrojado a las llamas del infierno por toda la eternidad, pero que por tu gracia ahora estoy en tu presencia. Ese día será un día glorioso.
Pero los hijos de Dios, ¿verdad? Lo contemplaremos con su sonrisa y veremos la amabilidad de su gloria en su perfección. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta esperanza? Aquí está el resultado de esta esperanza. Aquellos que en verdad van a ir con Dios, que vamos a ir con el Señor, que vamos a morar con Él. Aquellos que tenemos la seguridad que un día le veremos regresar en las nubes, que nos va a llevar con Él. Nos purificamos a nosotros mismos. Aquí hay un llamado a la voluntad. Claro, ya con un corazón nuevo, regenerado y con una voluntad regenerada también por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ya tenemos la capacidad ahora de decidir agradar a Dios y podemos purificarnos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? ¿No se supone que el que hace la obra de la santificación es Dios? Bueno, vean ustedes cómo dice la palabra de Dios y hay que decirlo como la Biblia lo dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santidad, la santificación no es opcional para un hijo de Dios. De hecho, esta es su evidencia de ser hijo de Dios. Es su característica. Así que la santidad es característica segura e inconfundible de los verdaderos hijos de Dios. El momento en que somos justificados, comenzamos a ser santificados. Estas dos líneas corren de manera paralela. Lo voy a decir otra vez. El momento en que somos justificados, comenzamos a ser santificados. Esta es la evidencia de un auténtico hijo de Dios. No es perfecto todavía y jamás logrará la perfección de santidad en esta tierra. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que se puede lograr vivir una vida ya definitivamente sin ser tocados por el pecado aquí en este mundo. Eso no lo creo, la Biblia no lo enseña por ningún lado. Y estos argumentan de que, bueno, pues Dios dice ser santos porque yo soy santo, y si Dios pide que seamos santos como Él es santo, entonces sí podemos ser tan santos como Dios. No, aquí no. Espérate un poquito. Cuando estés en la presencia de Dios en el cielo, lo lograrás. Pero mientras estemos en este mundo, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, estará salpicado de maldad, estará contaminado y salpicado de pecado. Esperemos a llegar a la presencia de Dios. Sin embargo, nos purificamos, nos santificamos lo más que podemos. Aquí tenemos, como en otras veces, en las Escrituras, un llamado a la voluntad. Este es un llamado a la voluntad. Les voy a poner un ejemplo para darme a entender. ¿Qué es lo que Pablo dice a su hijo espiritual Timoteo? Le dice, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Así dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que enseña Pablo aquí? Está diciendo que uno debe esforzarse. Le está diciendo a Timoteo, haz tu parte, Timoteo. Haz tu parte. No te duermas en tus laureles. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Debes esforzarte en la gracia.
Bueno, no se supone que la gracia de Dios es lo que hace todo por nosotros y nosotros quedamos allí sin movernos, no debemos hacer nada, no debemos pensar nada, ni actuar, ni hacer nada, porque la gracia lo va a hacer todo. La gracia nos va a purificar, la gracia nos va a santificar, la gracia nos va a salvar, la gracia va a hacer todo. No, estas dos líneas que corren a lo largo de toda la Biblia son la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. Dios va a juzgar a aquellos que no se convirtieron, aquellos que no se arrepintieron, también por su actitud de reaccionar mal, de no reaccionar correctamente ante la predicación del Evangelio. Los hace responsables porque el hombre es responsable. El hombre ha decidido amar el pecado y aborrecer a Dios y deshacerse de él. Esto es un hecho. Y ahora que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, que somos convertidos, tenemos la responsabilidad de buscar nuestra santificación. Pablo lo dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos. ¿Quién es aquel que se va a ocupar de la salvación? Solamente aquel que la tiene. Que no tiene salvación no se ocupará de ella. Y aquel en cuya vida no se está manifestando la gracia de Dios, tampoco se esforzará en ella. Pablo le recomienda a Timoteo que tiene que esforzarse. Y le dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Haz tu parte. Y ahora el consejo es para ustedes y para mí, hermanos. Tenemos que esforzarnos en esa gracia y buscar la santificación. Oh, hermanos, este es el resultado de estar esperando. Es el resultado de nuestra adopción, es el resultado de estar esperando el regreso, el retorno de Cristo, la confianza de que somos hijos de Dios y que un día el Señor Jesucristo va a venir. Y si tenemos esa esperanza y sabemos que somos hijos de Dios, bueno, nos vamos a purificar a nosotros mismos. Purifíquense, límpiense, busquen la santidad. Quien no tiene esta marca no debe llamarse hijo de Dios. Quienes conocemos al Señor, sabemos que Él es santo y ya que cuando estemos en el cielo con Él, no tendremos relación con el pecado. Intentamos practicar ese estado de pureza aquí en la tierra. Estamos ya haciendo nuestras prácticas aquí. ¿Cómo va a ser estar con Él en gloria? Pura santidad, perfección. Ahí en el cielo no vas a oír malas palabras. Ahí en el cielo no vas a escuchar música incorrecta. Ahí en el cielo no habrá la mentira. Allá en el cielo no se practicará la extorsión. Allá en el cielo no vamos a andar como en la iglesia, compitiendo a ver quién hace las cosas mejor. No, solamente vamos a querer glorificar al Señor. ¿Y qué tal si lo empezamos a practicar ahora? Para no andarnos peleando entre los hermanos y discutiendo a ver quién lo hizo mejor. No, para nada. En el cielo vamos a estar en perfección y vamos a glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a estar felices, no vamos a competir a ver quién lo hace mejor. Vamos a glorificar al Señor nada más con todo nuestro corazón en perfección. Oh, hermanos, nunca lo lograremos aquí en la tierra, pero lo intentaremos. Dice Primera de Pedro 1:15,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Por qué busca ser santo un hijo de Dios? Esa es la inclinación de su nueva naturaleza. Su esperanza del cielo le dicta eso. Debo ser santo. Y ahí está la bendición. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios esté con ustedes el resto de este día y este fin de semana sea de bendición para ustedes. Busquemos al Señor. Quiera Dios que podamos seguir con estos devocionales. Pido sus oraciones para que sea posible, Dios me guarde y podamos estar aquí nuevamente en la palabra. Que Dios me siga dando de Él, ¿verdad? La dirección para poder seguir aprendiendo su palabra y compartiéndola con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Feliz fin de semana. Ya es viernes. Como que ya se empiezan a abrir las válvulas de sacar un poco de presión del trabajo de esta semana. Pero bueno, a ustedes las abren, pero a mí me toca la presión porque tengo que prepararme todavía, seguir preparando para el domingo. Pero con sus oraciones sé que lo voy a lograr. Dios les bendiga. Hasta la próxima.